¿Puede una familia aparentemente perfecta esconder uno de los crímenes más atroces de la historia de Estados Unidos? ¿Qué lleva a dos hermanos a asesinar a sangre fría a sus propios padres en una mansión de Beverly Hills? ¿Fue venganza, ambición o algo mucho más oscuro? La historia de Eric y Lyle Menéndez sacudió a toda una nación. Un caso que más de 3 décadas después sigue generando debates, documentales y una incómoda pregunta. ¿Fueron víctimas o verdugos? Si te apasionan los misterios reales y las historias que desafían la lógica, dale like, suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Crees que los hermanos Menéndez dijeron la verdad? La noche del 20 de agosto de 1989, el silencio habitual de Beverly Hills fue interrumpido por el sonido de disparos en una lujosa mansión ubicada en 722 North Elm Drive. Dentro de la residencia yacían sin vida José Menéndez, un exitoso ejecutivo del entretenimiento de origen cubano, y su esposa Kitty, ambos brutalmente asesinados en el sofá del salón principal. El escenario era escalofriante. José recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza que prácticamente lo decapitó. Kitty intentó huir, pero fue alcanzada por múltiples disparos que le desfiguraron el rostro. Las armas utilizadas eran escopetas calibre 12, y el nivel de violencia sugería algo más que un simple robo. Fue Lyle Menéndez, el hijo mayor, quien hizo la llamada al 911. «Alguien mató a mis padres», gritaba con aparente desesperación. Tanto él como su hermano menor, Eric, afirmaron haber llegado del cine esa noche y encontrado la escena del crimen. En un primer momento, la policía consideró la posibilidad de un asesinato vinculado al crimen organizado o un intento fallido de robo. Pero algo no encajaba. No había señales de entrada forzada. Nada parecía haber sido robado. Y los hermanos no actuaban como dolientes comunes. Al contrario, mostraban un comportamiento cada vez más desconcertante. Los días siguientes fueron marcados por funerales lujosos, sonrisas forzadas y un cambio radical en el estilo de vida de los hermanos. Y entonces comenzaron las preguntas que acabarían desenterrando una verdad perturbadora. Apenas semanas después del asesinato de sus padres, Eric y Lyle Menéndez comenzaron a gastar sumas exorbitantes de dinero. Compraron relojes Rolex, autos deportivos, ropas de diseñador y hasta invirtieron en un restaurante. Se mudaron a hoteles de lujo y viajaron por todo el país. En solo 6 meses gastaron más de $700,000 de la herencia de sus padres. ¿Por qué tanto apuro en gastar el dinero? Aunque en un principio la policía no tenía pruebas sólidas, la actitud de los hermanos y sus gastos levantaron sospechas. Fue entonces cuando surgió una figura clave en esta historia. Dr. Jerome Ociel, el terapeuta de Eric Menéndez. Eric, el más vulnerable y emocional de los dos, empezó a mostrar señales de remordimiento. Durante una sesión de terapia, confesó el crimen a Ociel, quien grabó en secreto sus conversaciones. Aterrorizado por lo que escuchó, el terapeuta compartió la grabación con su novia, quien más tarde, en medio de una discusión con él, la entregó a las autoridades. Con esa grabación como base, la policía finalmente arrestó a los hermanos en marzo de 1990, casi 7 meses después del crimen. El caso, que hasta entonces era un misterio, se convirtió en un escándalo nacional. Pero aún faltaba la parte más perturbadora del relato: la defensa de los hermanos, que transformaría el juicio en un espectáculo mediático sin precedentes. En 1993, el juicio contra Eric y Lyle Menéndez comenzó con un giro inesperado. Los hermanos no negaban haber asesinado a sus padres, pero afirmaban haberlo hecho como resultado de años de abusos sexuales, físicos y psicológicos a manos de su padre, José Menéndez. Según su testimonio, vivieron aterrorizados desde la infancia. Afirmaban que José era un hombre controlador y violento, que los habría abusado sistemáticamente mientras su madre, Kitty, lo permitía o lo ignoraba en medio de una profunda depresión y adicción a las pastillas. La defensa argumentó que el crimen no fue premeditado, sino un acto desesperado. Una respuesta emocional extrema, motivada por el miedo a que los abusos continuaran o que fueran descubiertos y desatara represalias. Fue un intento de humanizar a los acusados y generar empatía. El juicio fue transmitido en vivo por televisión, convirtiéndose en un fenómeno mediático. El público se dividió. Para algunos, los Menéndez eran monstruos fríos cegados por la codicia. Para otros, eran víctimas rotas por el horror de una vida familiar disfuncional que finalmente explotó en violencia. El jurado no pudo alcanzar un veredicto unánime en el primer juicio, lo que resultó en 2 juicios separados para cada hermano. En el segundo proceso, sin cámaras y con restricciones en los testimonios sobre los abusos, el resultado fue muy diferente. En 1996, ambos hermanos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado.
La Corte desestimó la alegación de defensa propia por abuso y los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio no solo marcó un precedente legal, sino también un hito cultural. Por primera vez se discutía abiertamente el abuso intrafamiliar en un tribunal nacional, aunque con un desenlace brutal. Desde su condena en 1996, Eric y Laile Menéndez cumplen cadena perpetua en prisiones separadas. Durante más de 2 décadas vivieron completamente aislados uno del otro. No fue sino hasta 2018, tras múltiples solicitudes, que fueron reubicados en la misma prisión, la R.J. Donovan Correctional Facility en California, donde finalmente se reencontraron y fueron autorizados a verse ocasionalmente. Ambos se han casado mientras estaban en prisión, han ofrecido entrevistas esporádicas y han expresado remordimiento, insistiendo en que el crimen fue el resultado de años de sufrimiento y abuso no escuchado. A pesar de ello, las posibilidades legales de revisar su caso han sido extremadamente limitadas. Pero la historia no murió con la sentencia. Con el auge de las plataformas de streaming y las redes sociales, los hermanos Menéndez han sido objeto de nuevos documentales, podcasts, series y movimientos populares. Especialmente en TikTok y YouTube, una nueva generación ha comenzado a cuestionar el veredicto. En 2023, la serie documental Menéndez Plus Menudo, Boys Betrayed, reveló nuevas acusaciones contra José Menéndez, incluyendo supuestos abusos a miembros del grupo Menudo, reviviendo el debate sobre la veracidad del testimonio de los hermanos. Este resurgimiento ha impulsado peticiones para reabrir el caso, y aunque las probabilidades siguen siendo escasas, el interés público no ha desaparecido. Más de 3 décadas después de uno de los crímenes familiares más infames de Estados Unidos, la historia de los hermanos Menéndez podría estar a punto de dar un giro inesperado. En mayo de 2025, un juez de California decidió reducir sus condenas, haciéndolos elegibles para libertad condicional gracias a una ley que reconsidera los delitos cometidos por jóvenes menores de 26 años. Ambos hermanos han mostrado remordimiento público, y sus defensores argumentan que ya han cumplido una pena larga y transformadora. El próximo 3 de junio de 2025 se celebrará la audiencia que podría determinar su liberación. Mientras tanto, el debate sigue ardiendo. ¿Deben pagar con toda su vida por lo que hicieron o merecen una segunda oportunidad? El caso Menéndez no es solo una tragedia familiar, es también un espejo de los sistemas judiciales, mediáticos y sociales que lo envolvieron. Y hoy, más que nunca, nos obliga a preguntarnos, ¿la justicia puede evolucionar con el tiempo? ¿O algunos crímenes son simplemente imperdonables? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los hermanos Menéndez deberían ser liberados? No olvides darle like y suscribirte al canal para más historias reales que estremecen el alma y nos hacen repensar la historia.